Hola queridos, buenas noches. Dios le bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme un miércoles más para poder compartir mensaje devocional en realidad. Este devocional que ya hace 5 años que nos viene fortaleciendo la fe, fortaleciendo la esperanza, fortaleciendo ¿con qué? Con la palabra de Dios. Esto hace estos devocionales de los días miércoles. Nos fortalecen en la palabra de nuestro Dios. Entonces, qué bueno que podamos compartir todos juntos y estar pendientes de lo que Dios quiera hablar a nuestro corazón, porque sin duda esa palabra trae crecimiento, nos enseña a hacer la voluntad de Dios, que es perfecta, pero también nos enseña a crecer por sobre todas las cosas. Gaby, Dios te bendiga, gracias por estar. Un abrazo a todos los que están en Florianópolis, de allá nos están mirando. Gracias por esa compañía que la verdad que es una bendición. Y ahora se irán sumando otros hermanos, bueno, dando gracias a Dios por aquellos que se han operado, que ya están recuperados así en la casa. Dios ha sido bueno en todas las cosas y en todas las áreas. Y sabemos que así como Él es bueno, siempre lo será. Él, por sobre todas las cosas, nos ama y quiere siempre lo mejor para nosotros. De esto se trata. Así que gracias y bienvenidos a todos aquellos que nos siguen. Miriam, Dios te bendiga. Bueno, hablando justo en el recién operado, gracias por estar ahí. Espero que la recuperación sea pronta, mucho más pronta de lo que siquiera podamos imaginar, que estés bien dentro de poquitos días. Así que gracias por estar ahí, por ese esfuerzo de acompañarnos. ¿Amén? Dios es fiel, claro que sí. Claro que Dios es fiel. Adriana, Dios la bendiga. Gracias por estar. Buenas noches. Un abrazo para todos. Y leía, de hecho, este devocional le puse como título Un camino aconsejable. Leí el Salmo número 1, que es un salmo poético, es un poema. El Salmo número 1 comienza en realidad todo el Salmo comienza, todos los salmos comienzan con un poema para quienes amamos a Dios, y es el Salmo número 1. Pero también ese Salmo nos enseña que el amor de Dios se revela en el rechazo al pecado y en la obediencia o en la dedicación de obedecer los lineamientos de Dios. Obedecer su palabra, sus lineamientos, sus mandamientos. El amor al Señor no solamente se revela en cuando rechazamos al pecado y hacemos su voluntad y tratamos de santificarnos todos los días, sino también cuando nos dedicamos a obedecer la palabra de Dios. Porque ahí está nuestra bendición, en la obediencia está nuestra bendición y obediencia a la palabra de Dios. Y le aseguro que Dios no olvida a quienes se comportan de esa forma. Dios no olvida a ninguno de aquellos que hace su voluntad perfecta, buena y agradable, no la suya, sino la de Dios. Dios jamás olvidará a un hijo, a un justo que hace su voluntad. Entonces el Salmo número 1, versículo 1, comienza diciendo una palabra que me encanta, bienaventurado, o sea, felices, 7 veces bendecidos. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y este salmo empieza diciendo, bienaventurado, bienaventurado el que no hace tal cosa, bienaventurado, feliz, dichoso el que no hace tal cosa. Como dice la Escritura, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado. Así comienza los salmos y el salmo número 1 de esa forma. Mati, Dios te bendiga, gracias por estar. Y este salmo comienza de esta forma. Esto significa que siempre seremos tentados a hacer algo que vaya contra la voluntad de Dios. Siempre, todos los días de nuestra vida tendremos el tentador que siempre querrá hacernos caer en algo que es contrario a Dios. Sin embargo, la bienaventuranza, escuche esto, sin embargo, la bienaventuranza no está en caer en la tentación y arrepentirse y volver a caer y arrepentirse y volver nuevamente a caer y arrepentirse, sino la bienaventuranza está en esforzarse todos los días para no caer.
En esto tenemos que estar firmes todos los días de nuestra vida. Sabemos discernir cuando la tentación viene contra nosotros. Sabemos discernir. Dios nos ha dado el discernimiento de parte de su Espíritu Santo para saber cuándo estamos siendo tentados. Por ende, si lo sabemos, también tenemos que estar fortalecidos para tratar de no caer. Esforzarnos todos los días en no caer, ni en palabra, ni en pensamiento, ni en acciones. Porque a esto refiere el Salmo número 1. Mientras más nos deleitamos en la presencia de Dios, más fructífero seremos, mucho más fruto daremos. Sin embargo, por lo contrario, mientras más permitimos que los que rechazan a Dios, los incrédulos, lo que la Biblia dice, los impíos, afecten nuestros pensamientos y nuestras conductas, mucho más nos alejaremos de nuestro Señor. Por eso tiene que tener bien claro, cuanto más cerca de Dios, mucho más estará en su presencia. Y cuanto más permita que los incrédulos, los que rechazan al Señor, afecten sus pensamientos y sus actitudes, más lejos estaremos del Señor. Y esto es bien claro. Acá no hay grises, no hay revelaciones supernaturales. Esta es una cosa bien simple, seguir la voluntad de Dios. Ahora, no es malo que tenga contacto con incrédulos. No es malo que tenga contactos con aquellos que no quieren saber nada del Señor. No hay maldad en que tenga contactos con personas que siempre han rechazado a Dios y por ende son ateos. Eso es inevitable, no tener contacto por eso. Los encuentra en el trabajo, los encuentra en el colegio, los encuentra en la propia familia, por todas partes. Pero lo que no está bien es que imite su conducta. Una cosa es tener contacto con los incrédulos y si puede tener la oportunidad de predicarle, hágalo. Es problema de él si acepta a Jesús y ese no es su problema. Pero lo que no está bien es que imite su conducta, que imite tanto en palabra como acción, como en pensamiento, imite la conducta de los incrédulos. ¿Se puede no hacerlo? Sí, claro que se puede no hacerlo. Si no quiere hacerlo y está fortalecido, no tiene por qué tener mala conducta, ni mucho menos andar en malos pasos. Y a esto me refiero, que no imite la conducta de los incrédulos. Si no quiere hacerlo, pues no lo va a hacer. Porque sabemos en realidad lo que está bien y lo que está mal. Y si sé lo que está mal, que no lo puedo hacer y lo hago, es porque estoy decidiendo hacerlo. Si no quiero hacer lo malo delante de Dios, pues tengo la decisión de no hacerlo. Y puedo hacerlo porque estamos fortalecidos no solamente en el Espíritu, sino también a través de su palabra. Y esto es lo que nos enseña el Salmo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, ¿cuál es la clave para superar todo esto? Versículo 2, dice la Escritura, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y esto es bien simple. La verdad es que si prestamos atención, podemos ver que estamos rodeados de situaciones que nos invitan a pecar todos los días. Y siempre será mucho más fácil dejarnos llevar por la corriente y cometer los mismos pecados que todas las personas cometen y aquellos que vemos y si queremos seguir por sus mismas conductas. Fanny, Dios te bendiga, gracias por estar. Siempre será mucho más fácil dejarnos llevar por la corriente y cometer las mismas faltas, los mismos errores, los mismos pecados que los demás cuando vemos que todos van en el mismo camino, en el mismo sentido. Pero es importante recordar que el pecado no trae plenitud. El verso número 2, el que leímos recién, que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Este verso número 2 del Salmo número 1 nos enseña que conseguimos la verdadera plenitud cuando obedecemos a Dios. Encontramos seguridad cuando la palabra de Dios, cuando hacemos la palabra de Dios, la fuente de nuestra vida, la fuente de nuestra existencia. No es en el pecado o entrando en la tentación que vamos a encontrar la plenitud. Sí lo haremos en la palabra de Dios, cuando dejamos que ella sea nuestro estilo de vida, cuando la palabra del Señor rija, nos dé dirección y rija nuestra vida. Entonces ahí empezaremos a encontrar nuestra verdadera plenitud. Ahora escuche esto. La Biblia compara a la persona que es fiel a Dios como aquel árbol plantado en un lugar ideal. Y ese es un árbol que da frutos a su tiempo, que su hoja no cae, que su raíz no se marchita.
y que ese árbol no se seca. De la misma forma, cuando seguimos a Dios, seremos buenos frutos en la vida y daremos buenos frutos en la vida y veremos buenos frutos en nuestra vida y recibiremos la bendición de Dios. El caminar en la voluntad de Dios, el apartarse de aquellos que rechazan al Señor a menos que les predique, el seguir los lineamientos del Señor, lo que hace en nosotros es, nos compara el Señor como árbol plantado junto a corriente de agua. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Me encanta esta parte de este versículo cuando dice, y todo lo que hace prosperará. Todo cuanto hagamos, siempre y cuando estemos en el camino de Dios, hagamos su voluntad y su palabra sea nuestro estilo de vida, todo lo que vayamos a hacer será próspero. Todo cuanto hagamos prosperará. Y habla en presente y también habla en futuro. El seguir haciendo la voluntad de Dios traerá prosperidad. Álvaro, Dios te bendiga, gracias por estar. ¿Qué quiere decir con esto? Dios no nos juzga o Dios no juzga a la gente en base a la raza, sexo o nacionalidad. Dios juzga a las personas en base a la fe en Él, a la fe que tenemos en Él y a la respuesta que damos a su voluntad revelada. Dios nos juzgará por nuestra fe. Si creemos por fe que seremos salvos, entonces Dios nos juzgará por eso y traerá salvación a nuestra vida. Si por fe caminamos según sus lineamientos y su palabra, entonces seremos beneficiados con sus bendiciones. El Señor siempre soplará a favor de aquellos que hacen su voluntad y se mueven por fe. Por eso estaremos en el banquillo de los acusados, o en el banquillo, si se quiere, en esa corte celestial, por nuestra fe. No seremos juzgados si somos hombres o mujeres, no seremos juzgados por el país donde nacimos, no seremos juzgados por lo que, digamos, por nuestra raza, sino que seremos vistos por nuestra fe en Jesucristo y por hacer la voluntad revelada en nuestro Dios. Siempre Dios revela su voluntad. De una forma u otra, Dios siempre nos enseña qué es lo bueno hacer y qué es lo malo que no tenemos que hacer. Entonces, los que con diligencia tratan de obedecer la voluntad de Dios, seremos como ese árbol sano que da su fruto a su tiempo. Sus raíces son fuertes y eso es una decisión personal. Sepa que nadie nunca lo va a obligar a que usted siga la voluntad de Dios. Por eso este mensaje se llama el camino aconsejable. Le aconsejo que tome el camino de Dios. Nadie lo obligará, nadie lo llevará por la fuerza que usted siga el camino de Dios. Pero si lo hace, yo le aseguro, en base a la palabra, que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, repito, los que con diligencia traten de obedecer la voluntad de Dios serán o seremos como esos árboles sanos que dan su fruto, sus raíces son fuertes, no se secan y eso es una decisión personal. Ahora, escuche esto, porque cuando se habla de prosperidad viene el signo de pesos, pero sin embargo, cuando la Escritura dice, y todo lo que hacen prosperará, no significa que no habrán fracasos o dificultades. No significa tampoco que eso es una garantía de salud, riqueza o felicidad permanente. Sino que la prosperidad es cuando la sabiduría de Dios se aplica en nuestra vida y cuando cambian nuestros valores, cuando hacen desarrollar nuestras capacidades personales y cuando trae crecimiento. Esa es la prosperidad espiritual. En definitiva, ser próspero es contar con el cuidado de Dios, tener nuestras necesidades suplidas y recibir sus beneficios espirituales como el gozo y la paz. Dios si quiere prosperarnos en la economía, darnos riquezas, bienvenido sea. Y si no lo hace, no tiene por qué hacerlo. Tenemos que entender que hay una teología contemporánea que es la teología de la prosperidad, que Dios hace rico a todo aquel que cree en Él. Pues yo quiero decirle que ser próspero es ser cuidado por Dios. Ser próspero es ser bendecido con sus beneficios espirituales como el gozo y la paz. Ser próspero es tener todas nuestras necesidades suplidas.
Ser próspero es hacer la voluntad de Dios y dejar que Dios gobierne nuestra vida. No es riqueza material, no son bienes, no son posesiones. Si el Señor la da, gloria sea el Señor por eso. Y si el Señor no la da, pues lo mejor es ser próspero en base a la voluntad de Dios. Crecimiento espiritual. Marucha, Dios te bendiga, gracias por estar. Y el ser próspero es ser crecido espiritualmente. El ser próspero es ser maduro. El ser próspero es esforzarse todos los días para hacer la voluntad perfecta, buena y agradable de nuestro Señor. Y uno de sus regalos, uno de sus beneficios a la prosperidad que Él nos da es el gozo y la paz. Y no hay cosa que se le asemeje a estas dos virtudes. El gozo, aunque estemos en dificultad, y eso lo pudimos ver el domingo pasado. Y esa paz que sobrepasa entendimiento, que a pesar de que todo a su alrededor se esté cayendo, usted puede tener su cabeza puesta en la almohada y dormir confiadamente porque Dios lo cuida día y noche. Mi esposa, Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Entonces, pasando en limpio, la prosperidad no es ausencia de problemas o situaciones críticas, sino la prosperidad es la capacidad de superarlos. Ser próspero en Cristo Jesús es tener la capacidad para superar todas nuestras dificultades, glorificando el nombre del Señor, porque es ahí donde su gloria se manifiesta. Ahora, el Salmo número 1, y voy terminando con esto, termina de la siguiente forma. Verso 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, versículo 5, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, o sea, Dios conoce nuestro andar, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué significa esto? Y esto es bien simple. Dios es justo. Eso es lo primero. Y aunque en ocasiones nos parece que todo está muy quieto, Él nunca deja de trabajar a nuestro favor. Él trabaja a favor de sus justos. ¿Y quiénes somos los justos sino nosotros, los hijos de Dios? Aquellos que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón y nos esforzamos todos los días para caminar según la voluntad del Padre. A veces, y tal vez muchas veces ha tenido esa percepción en sus pensamientos, a veces puede parecer que los incrédulos, los que rechazan a Dios, no les sucede nada, al contrario, todo les va mucho mejor de lo que nos pudiera ir a nosotros. Pero eso es una falsa realidad. Porque dice la Escritura que los impíos no durarán por largo tiempo. Es que Dios ofrece su perdón y sus beneficios, sus bendiciones, al que realmente se arrepiente de corazón, pero no deja sin castigo al que ama el pecado. Por eso estos son dos caminos, querido, y le aconsejo el primero. Primero, siga la voluntad de Dios y obedezca sus mandamientos. Deleítese en su palabra y haga de esa palabra, de la palabra de Dios, su estilo de vida. Y segundo, tiene la otra opción de la rebeldía y la desobediencia. Pues yo le invito a seguir el primer camino, el que trae beneficio, el que trae bendición. No significa que no pasará por fracaso, por dificultad, por pérdida, por momentos críticos. Pero sí significa que aunque pase por esos momentos, los va a superar por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, el pecador no quedará sin su pago. Dios perdona a aquellos que nos arrepentimos de corazón, pero no dejará sin castigo al impío, al que rechaza su nombre y su presencia. El pecado siempre trae consigo castigo, no hay vuelta, queridos. Escrito está, el pecado siempre trae consigo castigo. Los beneficios que recibimos al obedecer a Dios son mucho mayores que las ventajas transitorias de cualquier vida mundana. Aunque usted crea que a los mundanos le va mucho bien en sus negocios, en su familia, en sus quehaceres, pues no es así, porque tienen un vacío que aún no ha sido suplido, que aún no ha sido llenado. Y aunque nosotros todo se nos haga cuesta arriba y tengamos que esforzarnos para seguir adelante, ese vacío está lleno en nuestro corazón con la presencia de Dios. Y eso es lo que nos hace vivir, estar fortalecidos. Y aunque todo el mundo se esté cayendo a pedazos, nosotros seguir caminando porque tenemos esperanza en Cristo Jesús. Entonces, esto es bien claro. Ya sea para tener gozo y paz, como para ser próspero, tenemos la palabra de Dios.
No solo leerla, sino hacer de ella nuestra fuente de vida y nuestra fuente de dirección. Por eso el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esto refiere a la palabra de Dios. Si usted digiere la palabra de Dios, no solamente la lee, no solamente es oidor, sino que la pone por obra, entonces ahí está su delicia, ahí está su deleite. Ahí está la ventaja de seguir fortaleciéndonos para hacer la voluntad de Dios. Ahí está la ventaja y el beneficio de tener gozo y paz, aunque el resto del mundo esté en crisis o esté en caos. Esa es la gran diferencia. Lo que nos trae dirección y lo que tiene que ser nuestra fuente de vida y nuestro estilo de vida es la palabra de nuestro Dios. Recuerde que existen solamente dos caminos en la vida. Primero, el de la obediencia a Dios, el que trae beneficio. Y segundo, el de la rebelión y la destrucción. Ese no es el aconsejable. Le aconsejo el primero, el seguir la voluntad de Dios, el cumplir los lineamientos de nuestro Dios, el seguir su voluntad revelada, porque siempre Dios se revela cuando vamos a hacer algo que a Él no le agrada. Él es el primero en revelarse a través del Espíritu Santo. Algo va a hacer para que usted sepa que Él se está revelando, para que usted no cometa ese pecado, no caiga en esa falta, la cual Él no quiere que usted haga. Entonces, el seguir su palabra y su voluntad revelada siempre traerá beneficio. Asegúrese de elegir el primer camino, el de la obediencia, el de la rectitud, el de meditar en la ley, en la palabra del Señor día y noche, el de tener la palabra como su estilo de vida, porque su elección determinará dónde pasará su eternidad. Si elige el primer camino, entonces nos espera una eternidad de alabanza y gozo. Si las personas eligen la rebeldía, la rebelión, la destrucción, la desobediencia, entonces tienen un camino de fuego. Queridos, repase el Salmo número 1, del versículo 1 al versículo número 5. Y verá que los beneficios de nuestro Señor, entonces, siempre estarán para que nos gocemos. Dios es bueno, Dios es justo. Y no importa la situación difícil que puede estar pasando, Dios está en su compañía. Dios está con usted. Puede ser un momento crítico en la familia, en la salud, en la economía, en el trabajo, incluso en el ministerio. No importa, Dios está. Él no deja desamparados a sus hijos. Él no desampara a sus justos. Y nosotros somos sus justos. No porque lo merezcamos, sino que a través de su sangre Dios nos hizo justos a cada uno de nosotros. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo, absolutamente todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Usted es justo delante de Dios. Entonces nos espera un presente y un futuro lleno de bendición y prosperidad. Recuerde, ¿qué es la prosperidad? Es el cuidado de Dios, es tener nuestras necesidades suplidas y es recibir crecimiento espiritual a través de su palabra y su Espíritu Santo. Susana, Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Elisa, Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Y todos aquellos que se irán sumando en las futuras reproducciones, Dios les bendiga. Y si hasta este momento alguien te invitó para hacer la oración de fe y lo rechazaste siempre, y hoy estás escuchando este devocional, o en el día de mañana, o el año siguiente estás escuchando este devocional, te aconsejo que sigas el camino de los justos. Es el hacer la voluntad de Dios. ¿De qué forma? De una forma bien sencilla. Te invito a que hagas esta oración conmigo si estás ahí y dispuesto a recibir a Jesucristo en tu corazón. Y digas conmigo, Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados, abro mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador.
y que mi nombre sea puesto en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración de fe, ya no más creación, sino ahora de hoy en más, hijo de Dios. Te aconsejo que corras a una iglesia, la iglesia de sana doctrina que tengas más cerca, que hables con el pastor, que te enseñe la palabra, que tú puedas hacerle esta misma oración a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo. No pierdas tiempo. Tenemos que ser instrumento en las manos del Señor. Gracias por estar ahí. Bendigo tu vida. Bendigo tu matrimonio, bendigo tus hijos, bendigo tu esposa, tu esposo, bendigo tus nietos, bendigo tu heredad, bendigo tu salud, bendigo tu economía, tu trabajo, bendigo tu ministerio, bendigo tus dones, tus talentos, bendigo tu presente y bendigo tu futuro. Dios mediante, nos vemos el domingo aquí, en Maranata, a las 10 de la mañana para seguir gozándonos en la presencia de nuestro Señor. Gracias por estar ahí. Dios te bendiga.